Muy buenas noches, señores estudiantes. Es un placer tenerles nuevamente en esta clase de ley de tránsito, donde estamos analizando la ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Al ser el día y la hora indicada para esta clase, le damos por instalada y vamos a iniciar. Como podemos apreciar el día de hoy, el tema del día de hoy es las infracciones y sanciones administrativas para las operadoras del transporte terrestre en el Ecuador. El siguiente tema que veremos en la segunda hora que tenemos hoy día de ley de tránsito, vamos a ver los tipos, las clases y los tipos de licencia. Vamos a ver su diferencia, cuál es la diferencia entre clase y tipo, y vamos a ir viendo para qué sirve cada una de las licencias de manera adecuada. Perdón. Y vamos a revisar su normativa. Para ello revisaremos el reglamento a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Antes de iniciar la clase, quería, bueno, empezar como siempre preguntándoles qué recuerdan de la clase anterior, lo que vimos el día martes en las clases que tuvimos desde las 8 de la noche hasta las 9:30. Espero voluntarios o si no les llamaré por su nombre. Licen, vimos sobre los transportes. Ya, cuénteme un poquito más. ¿Qué vimos acerca de los transportes? Vimos sobre los transportes fronterizos que eran para las que había transporte de personas y también sobre cosas. También del transporte público y que eso que de los buses solo deberían parar en los terminales. Ya, ¿qué recuerda sobre el tema de infraestructura, justo de los puertos secos y terminales y centros de transferencia? Esos son los tres lugares técnicos que tenemos para hacer parada. ¿Qué recuerda usted de eso? ¿Quién administraba los terminales, puertos secos y lugares de transferencia de bienes? Centros de embarque de transferencia. Que eso ya no me acuerdo bien, dice. Eh, bueno, de hago acuerdo más o menos, le voy a dar una pista. Es la autoridad que regula el tránsito dentro del cantón. Los gobiernos, a ver, no tenga miedo, prenda esa cámara, por favor. Perfecto. Un gusto saludarle. Buenas noches, Lucio. Buenas noches, El, dice. el ente que va a administrar, planificar y regular todo el tema de terminales, puertos secos y centros de transferencia de bienes van a ser los gobiernos autónomos descentralizados. A ellos les vamos a pagar la entrada o lo que nos pidan, porque ellos van a administrar y va a cambiar de municipio a municipio. El gobierno autónomo descentralizado no es más que el municipio. Tenemos tres tipos de gobiernos autónomos descentralizados: el parroquial, el cantonal y el provincial. Que no se nos olvide, ¿no? Muchas gracias, Lucio, Ya, por lice. tu participación. Excelente. Esa es la clase de participación que necesitamos en esta clase. Ya, lice. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algo que recuerde sobre la clase del día de ayer, del día martes? A ver, ¿recuerdan tal vez que vimos acerca del el tema que les mandé al WhatsApp? El tema de los salarios mínimos que les corresponden a los choferes de las diferentes áreas económicas. A ver, quién me puede decir,
¿Cuál es el sueldo mínimo de un chofer que trabaja en los centros en el transporte de emergencias? Es el primerito de la lista que yo les di. Es la página 85 del PDF que está en el WhatsApp. ¿No era 722? Muy bien, Lucio, muchas gracias. Perfecto. Y tenemos una escala para varios tipos de transporte, ¿no? Muy importante saber eso porque ya en la vida práctica, si vamos a tener relación de dependencia, si ganamos tal vez un concurso o nos dan un contrato en el sector tanto público como privado, es necesario conocer esto. ¿Para qué? Para que no vulneren nuestros derechos y alimentar a nuestra familia, ganar lo justo y lo correcto, ¿no? Entonces, una vez hecho este recuento de la clase del día de ayer, vamos a comenzar con las sanciones, infracciones y sanciones administrativas para las operadoras. Y como tenemos sanciones para nosotros como conductores, de igual manera existirán sanciones para las operadoras. ¿Alguien que me recuerde qué son las operadoras del transporte terrestre? Teníamos tres tipos de operadoras, a ver, en tres modalidades. Eso también revisamos la clase del martes. ¿Quién se acuerda? Les voy a dar la primera. Tenemos el transporte público. Después teníamos Transporte nacional no era. comercial. Perfecto, iba por ahí, Comercial, bien, comercial. comercial. Y el último transporte que no teníamos que confundirle con el particular, ¿cuál era? Por cuenta propia, Transporte dice. privado. Por cuenta propia, no privado. Recordemos, particular nuestro carro propio. Transporte por cuenta propia es para hacer negocio, pero no nos asociamos, no somos transporte público, pero tampoco pertenecemos a una entidad, a una persona jurídica. Entonces, a eso es lo que yo me quería ir, por eso les estaba preguntando. El transporte por cuenta propia no es como tal una persona jurídica, pero tiene sus tipos de sanciones, como vamos a revisar ahorita. El transporte por cuenta propia es mixto, puede ser para una persona natural o para una persona jurídica. ¿Se acuerdan? Bueno, les voy a hacer acuerdo. La persona jurídica viene a ser una persona ficticia, creada por un grupo de personas para generar una empresa, una compañía, una cooperativa, que es para un fin comercial o no comercial, porque también tenemos a las fundaciones. Y les recuerdo que también las fundaciones necesitan transporte. ¿Por qué? Porque las fundaciones son ONGs que van y reparten ayuda humanitaria, entonces también se dedican al transporte, también nos necesitan a nosotros como parte fundamental de la cadena de suministros, lo que veníamos diciendo en las clases anteriores. Entonces vamos a ver, estas son las infracciones de primera clase, que son específicamente son sanciones administrativas, son infracciones y sanciones para las operadoras. Para el final de esta semana les compartiré un cuadrito como el que revisamos de los delitos de tránsito, pero enfocado acá en las infracciones. Es una labor que podemos hacer incluso con la inteligencia artificial aquí en clase, pero perderíamos tiempo. Les enseñaría cómo hacerlo, la verdad sí, pero bueno, vamos a ver cómo avanzamos. Si nos da el tiempo, les enseño cómo simplificar la ley usando la inteligencia artificial. A ver, infracciones de primera clase. Infracciones administrativas leves. Constituye una infracción administrativa leve y serán sancionados con multa de 4 remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, las siguientes. Todas las actividades que vamos a leer de aquí
van a estar sancionados con una multa de 4 salarios básicos. Vamos a sacar la calculadora. Me avisan si ven la calculadora. Voy a sacar en la calculadora acá, en la pantalla. ¿Pueden ver la calculadora? No, lic- Bueno, mil disculpas. Van a tener que confiar en mi palabra o saquen su calculadora también. Tenemos que el salario básico está alrededor de los 475, pongamos, redondeemos. Y lo vamos a multiplicar por 4. Hablamos de $1.900. Todas estas actividades, que son 7, son sanciones leves y van a estar sancionadas con $1.900, misma que se pagará a la Agencia Nacional de Tránsito. Ojo con eso, es la autoridad que va a regir esto. El incumplimiento o la inobservancia de obligaciones inmersas en los contratos y permisos suscritos por parte del operador, en cuanto no constituye una infracción más grave, salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados. Aquí hablamos netamente de las frecuencias y de las rutas. Si es que mi frecuencia y mi ruta digamos, mi bus es una cooperativa, me invento una LAUSI, y el permiso me dice que vaya por la E35 desde Alausí a Quito y de Quito a Alausí, y yo, porque, porque simplemente no quise pasar, no sé, por Ambato, me meto por Mocha, salgo no sé, salgo por atrás y salgo, me invento, no sé si existe esta ruta, va a Baños y de Baños sale por Baeza a Quito, está incumpliendo el permiso, en este caso, como es transporte público, el contrato de operación, porque usted no tiene permiso de ir por esa vía. Pero si es que existe algún deslave, algún desperfecto en la vía que impida el paso y yo tomo una ruta alterna, ahí sí no voy a tener ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque se va a constituir como un caso fortuito o de fuerza mayor. Todos los a la fuerza mayor y el caso fortuito es algo que todavía no vemos. La fuerza mayor es algo, una situación que impide, se sale de nuestras manos y está más allá de nuestras manos, es con más fuerza. Una inundación, una erupción volcánica, un paro, una guerra, eso es una fuerza mayor. En cambio, que el caso fortuito es algo particular. No me fui por ahí porque como caso fortuito puede ser algo particular inherente a mi persona. Y tal vez, no sé, tuve que recoger algo, pero ahí no es un caso fortuito el que legitime el incumplimiento del contrato de operación. Un caso fortuito podemos decir que tal vez eh, se me ponchó una llanta y tuve que entrar a una vulcanizadora a un lado de Ambato, donde que yo no tengo el permiso. Entonces ahí no, o sea, es un caso fortuito, estoy arreglando mi vehículo para continuar con mi ruta. Entonces tiene que ser debidamente comprobado. ¿Cómo comprobamos estas cosas? Con facturas, si es que es el caso de haberlas, facturas, solicitudes de escritos sobre todo a los abogados nos solicitan esto cuando tenemos temas de juzgado, pedimos una certificación al juzgado que tenemos tal o cual diligencia porque tal cosa sucedió, o copia de una denuncia, copia de una demanda, de algún documento legal. eh, También podemos tener en menor medida, porque no nos van a hacer valer como tal, sino que nos ayuda como carga probatoria, tal vez las fotos. Pero es muy importante porque es un respaldo documental que ayuda para para solucionar cualquier tipo de altercado. Como número 2, tenemos no solucionar en plazo de un día los reclamos presentados por los usuarios a las operadoras.
sobre incumplimiento de frecuencias otorgadas por la Agencia Nacional de Regulación, Transporte y Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Es decir, no hay la frecuencia, no hay la ruta más de un día. Yo voy y me quejo como usuario. Si la operadora no me da una solución, me dice, ni siquiera una respuesta, es una solución. Ya pasó un día, yo como usuario puedo irme al siguiente día, no me dieron solución. Con mi recibido de la solicitud del reclamo presentado o del oficio del reclamo, ya le van a sancionar con $1,900 a la operadora. Número 3, no proveer información solicitada por la agencia, por la ANT o cada uno de los municipios, no proveerle información a las autoridades, a las dos autoridades competentes en este ámbito, en el término de 4 días que sea necesaria para que estos organismos puedan ejercer sus funciones de planificar, evaluar, regular actividades de transporte. Es decir, revisar el contrato, pues, por lo general suelen pedirles los documentos de los vehículos que estén a nombre de los propietarios y los propietarios sean choferes profesionales, sean parte que estén debidamente matriculados, que hayan pasado revisión técnica vehicular y todos los requisitos que nos piden dentro de las cooperativas o de las compañías, de las empresas, para que estos vehículos puedan funcionar en legal y debida forma. Si hubo algún cambio de dueño, que ese dueño haya podido ingresar, haya comprado sus derechos y acciones en caso de ser compañía y sea chofer profesional que pueda ejercer dentro de la compañía o cooperativa, cual sea este caso. Entonces, tiene que presentar en 4 días, en el término de 4 días. Una cosa también de las que no hablamos es la diferencia entre un término y un plazo. De repente, ¿alguien sabe cuál es la diferencia de un término de tiempo y un plazo de tiempo? Les escucho. Del plazo de tiempo sería una fecha exacta y eso es. Gracias, Alan, por su respuesta. La respuesta correcta es esta. Cuando hablamos de un término, siempre va a ser en días laborables. Término de 4 días me notifican el viernes, el término corre desde el lunes. Como son 4 días, va lunes, martes, miércoles, jueves. Tengo hasta el jueves para contestar. ¿Ya? Eso es un término. Al contrario que un plazo, te dice, tiene plazo, lo mismo, digamos, 4 días para presentar cualquier tipo de documentación. El plazo corre todos los días. Digamos que me notifican un viernes y corre plazo 4 días, va sábado, domingo, lunes, martes. Tengo hasta el martes. Entonces, esa es la gran diferencia entre un término y un plazo. Tenemos la siguiente. Proveer información inexacta o incompleta a las autoridades administrativas del transporte terrestre. Ya sabemos cuáles son las autoridades, es la ANT y los gobiernos autónomos descentralizados. Si nosotros falsificamos, damos información inexacta, ¿qué es inexacta? La compañía, la cooperativa tiene 20 socios, pero en la realidad en las actas firman 50. Entonces allá es inexacto. Ya no es conforme a la verdad. Estamos mintiendo. Entonces va a ser sancionado eso con $1,900 de multa. 5. No acatar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas o contractuales vigentes o las que norme la ANT. Es decir, esto ya sale del contrato de operación, ¿no es cierto? O del permiso de operación. Esto sale
se desenmarca de la relación que tenemos nosotros como operadora y la NT como autoridad. Se desenmarca de eso y se va a todas las disposiciones unilaterales que la autoridad da solita. Es decir, la autoridad saca un acto administrativo, se llama. Dice, bueno, desde ahora todo el transporte público y comercial va a tener que tener, me invento, esto es un invento, las tuercas de las llantas de color rosado. Perfecto. Da la disposición, van a tener plazo de 3 meses para hacer eso. Ejecútese. Entonces eso ya es una disposición. Es una disposición, un reglamento que nos impone a todas las operadoras. Es un invento, no, es un caso hipotético, pero si es que no acatas por lo general, ¿qué disposición puede ser? Tal vez enviar a todas las operadoras, les notifica como disposición que todas las operadoras presenten toda su documentación escaneado al correo tal para que suban a también invento, van a sacar una plataforma específica donde que van a estar registradas todas las operaciones, todas las operadores del transporte terrestre. Entonces a edad les van a subir a todos, más o menos como es la super de compañías. Hasta tal día tienen que reglamentarse ahí. Entonces, si no se sujetan a lo que dice la autoridad, van a ser multados con $1.900. Ojo con esto, no al conductor, es a la operadora. 6. No brindar a los usuarios protección y seguridad en la prestación del servicio en los términos y condiciones previstos en los títulos habilitantes, contratos, permisos de operación, frecuencias, rutas otorgadas por la ANT. Esto es decir, cuando uno de nuestros compañeros en la cooperativa, compañía, donde que estemos, no suele irse por una ruta diferente a la que está establecida. ¿Por qué? Porque tendrá sus razones personales, porque por allá está la suegra o porque tiene lo que sea. No se puede desenmarcar de la ruta que ya está establecida. Entonces vemos otra vez, hablamos de la seguridad de la prestación de servicios en los términos previstos. Si es que en los términos previstos del contrato de operación dice que un bus va a salir cada hora, pues tiene que salir cada hora. Si no sale cada hora, va a existir una sanción. Ojo con esto. Esto tiene que estar debidamente comprobado. ¿Cómo compruebas esto? Por lo general es cuando un usuario va a la ANT y se queja de alguna compañía cooperativa o alguna empresa, algún operador. Entonces va y se queja y como vimos acá arriba, que tienen un día para solucionar, ni siquiera para responder, ahí también viene inmerso el artículo 6. Bueno, el numeral 6 de este artículo 80. Y la séptima es operar sin cumplir las normas de protección ambiental expedidas por la autoridad competente. Esto se enfoca más a la revisión técnica vehicular y al tema de los años de los vehículos. Ya cuando no pueden matricular, los vehículos tienen que lamentablemente vender y cambiar. Y el que tenga plata no ha de vender, sino solo ha de cambiar. Tenemos las infracciones de segunda clase. Estas ya son infracciones administrativas graves. Como vimos, esto ya no es doloso, es culposo, como hablamos. El dolo existe solo en lo penal, cuando hay privación de la libertad. Esto es ya grave y es de segunda clase. Quiere decir que es más fuerte que lo anterior. Constituyen infracciones administrativas graves que serán sancionadas con multa de 6 remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, las siguientes.
Vamos a ver cuántas son 6 salarios. Entonces vamos a poner, a ver, tenemos los 475 por 6. Vamos a tener más o menos 2.850. Recordemos que el salario básico unificado sube cada año. Entonces, 2.850 dólares viene a ser las multas de estas infracciones. 2.850. Reincidir en el plazo de 6 meses en el sometimiento de una infracción leve. ¿Qué quiere decir? Repitió una sanción de estas dentro del lapso de 6 meses. Entonces, a más de la que le cobran acá, pues reincidente va a los 2.800 más. Dos, usar contratos de adhesión no aprobados ni inscritos por la Agencia Nacional de Regulación Tránsito, bueno, de la ANT. ¿Qué es un contrato de adhesión? Formar parte de la compañía cooperativa. La Agencia Nacional de Tránsito planifica y regula y expide tantos cupos se van a dar y a tantos les vamos a dar a las operadoras. Usted, operadora, tiene chance de meter dos más, usted dos más, usted dos más, usted dos más. ¿Para qué es esto? Para que no se sature el mercado, no se saturen las vías. Ellos hacen un estudio técnico de factibilidad de transportes, uno jurídico, y una vez aprobados esos informes van a abrir nuevos cupos. Entonces, estos contratos de adhesión vienen a ser, digamos, obsoletos. Si la cooperativa viene y quiere dar a diestra y siniestra los contratos de operación, los contratos de adhesión, pues. Entonces, como vemos periódicamente, acá arriba, la Agencia Nacional de Tránsito nos va a pedir cada cierto tiempo toda esta documentación de quiénes son los socios o quiénes son las personas participantes. Y si encuentran este tipo de contratos que no están aprobados, pues irá esta multa. 3. Realizar la conexión de rutas en términos o condiciones distintas a las establecidas por la autoridad de tránsito. ¿Qué nos referimos con la conexión de rutas? La conexión de rutas viene a ser lo que hacemos en los terminales. Muchas veces tenemos el tema de que paran mucho tiempo en los terminales, sobre todo en el transporte público, ¿no? Eh, Vámonos, ya hablamos de la auxilio. Bueno, pongámosle un nombre X. Eh, la cooperativa de buses eh, CB dice, yo tengo mi transporte desde Cuenca a Ibarra y yo hago base, digamos, paro en el terminal de Riobamba, en el de Cañar, en el de Riobamba, en el de Quito y en el de Ibarra. Entonces, al momento de hacer esta conexión de rutas, porque va parando en algunos terminales, no puede demorarse más de un término, más de un tiempo determinado. ¿Por qué? Porque el que realiza la ruta completa va a afectar toda su, toda su ruta. Entonces, si es que esta persona demora esta conexión o hace otro tipo de conexión, en vez de parar en Riobamba, para en Ambato, por ejemplo, va a tener unas condiciones y unos términos distintos a los que le establece el contrato de operación que la autoridad de tránsito ya le emitió. Por ende, va a ser multado. Tenemos el cuarto, que es cobrar por la prestación de servicios de tarifas superiores a las reguladas por la autoridad de tránsito competente. En tal efecto, eh,
básicamente es cobrar de más. Simplemente eso. Entonces nosotros vamos a tener un tarifario que al momento de expedirnos del contrato de operación van a estar establecidas estas tarifas. Vamos a tener mínimos y máximos, tal vez, o unas tarifas fijas. Al momento de nosotros cobrar algo más a eso, pues la Agencia Nacional de Tránsito nos dirá y nos multará con los $2,850. Como digo, esto tiene que estar comprobado. La agencia tendrá que mostrar su tema de cargo y de descargo, pero es cobrar de más. 5. Incumplir las condiciones establecidas en los planes operacionales o planes de contingencia elaborados por la Agencia Nacional de Tránsito o de ordenamiento territorial aprobados en los GATS. Estos planes de contingencia vienen a ser en caso, muchas veces, en caso de alguna emergencia, por algo son contingentes, y en el ordenamiento territorial vienen a ser por los gobiernos autónomos descentralizados, viene a enfocarse desde un tema sobre todo de parqueos, de circulación en ciertas vías donde que no está permitido cierto tipo de vehículos, entrar a los terminales tal vez por la puerta que no es, parquear los vehículos en lugares donde que no están permitidos los vehículos comerciales o de tal peso. Entonces, la operadora vendrá a ser sancionada por este tipo de temas. A la vez que también, como ya vimos, el chofer, el propietario, y en este caso estamos viendo las sanciones administrativas que son inherentemente solo del operador. Y ahí ya vendrá a ser un tema también de la operadora en su reglamento, porque en su reglamento puede rezar muchas cosas, como que el 50% de las multas que genere, digamos, el, el señor Juan, digamos, me invento por ahí el nombre, el 50% va a cubrir solo él. Y de ahí el otro 50% sí vamos a cubrir nosotros como operador, o el 75-25. O puede decir que no, que solo nos vamos a regir por cuotas, no sé, semanales o mensuales y ya no vamos a cubrir nosotros como culpables, digamos, el tema de la sanción a la operadora. Viene a ser un tema muy ya de cómo esté el estatuto de cada empresa, compañía o cooperativa, ¿no? Y por eso, al momento de nosotros de ingresar a una compañía cooperativa, lo primero que tenemos que pedir es el reglamento y empaparnos de cómo está diseñado el reglamento para que luego no tengamos sorpresas, luego hay peleas y discusiones. Entonces, si tenemos las reglas claras desde el inicio, como nosotros somos profesionales del volante, profesionales del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, vamos a estar informados y no vamos a tener problemas porque ya conocemos lo que nos puede pasar. Eh, 6. Acordar entre vías operadoras el restringir o distorsionar la competencia, influir arbitrariamente en los precios, el reparto total o parcial de las rutas y frecuencias, o la concentración de los procesos competitivos que se lleven a cabo de conformidad con la ley, sin perjuicio de que las acciones legales por la vulneración de la libre competencia puedan influir. Esto también eh, viene a ver con el tema a veces de la intimidación o ponerse de acuerdo para perjudicar de una u otra manera entre algunas operadoras, porque aquí nos dice acordar entre varias operadoras, es ponerse de acuerdo entre dos operadoras distintas para perjudicar a una sola. ¿Cómo vamos a demostrar esto? Pues con la respectiva queja de la operadora que sea vulnerada en sus derechos de la libre competencia. Entonces, ojo con eso también, de aquí han de salir varias personas que tal vez sean presidentes de alguna operadora, porque hablamos también no solo es del transporte público, es del transporte comercial también.
y puede influir de que exista algún tipo de amenaza, amedrentación. Y ya sabemos cómo actuar, ya sabemos ante quién más nos vamos a quejar, va a ser ante la NT. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a recopilar evidencia. No sé, tal vez mensajes de WhatsApp, alguna intimidación, algún tema de que de conocimiento general, donde que podamos palpar, donde que podemos, no sé, algún tipo de documento, donde que tal vez hay cooperativa A y B van a asociarse y por eso quieren sacarle del mercado a la cooperativa C. Entonces, muy importante con eso porque así defendemos el trabajo de todos los compañeros que forman parte de la operadora. Bueno, tenemos también el numeral 7, que es manejar acuerdos entre operadores que tengan el objeto de impedir o limitar el uso de determinados vehículos que no estén descritos en el reglamento para este tipo de transporte. Igualmente, aquí lo que se puede decir es el típico acuerdo de caballeros, que son ya privados entre todos los más operadoras, y dice que, pongámonos un ejemplo muy, muy claro. Digamos que en cierto cantón existen camionetas doble cabina que hacen el servicio de fletes y comienzan a tener la competencia de camiones pequeños, camiones ligeros. Entonces, aquí las dos, digamos que hay tres operadoras de camionetas, se ponen de acuerdo en comenzar a cerrarles el paso, a no dejarles entrar a zonas de, de la ciudad, solo porque ellos quieren, no porque ninguna autoridad lo ha dicho. Pueden recurrir a la violencia como pueden recurrir al engaño. Por eso es muy importante con nosotros como profesionales saber qué ordenanza nos impide hacer tal cosa. Porque puede venir la competencia a decirnos, no, usted no puede entrar acá al mercado porque solo las camionetas trabajamos de aquí, punto. Cuando no existe ningún tipo de autoridad que haya dicho eso y solo nos dejamos llevar. Y cuando nos enteramos, queremos entrar y ya luego nos intimidan. Como ya nos ganaron la moral, eso no puede llegar a pasar. Tenemos que estar informados. En cada cantón hay su disposición y tenemos que analizar muy bien qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer. Y si pues nos están impidiendo trabajar, pues ir a quejarnos con la autoridad competente, que es la Agencia Nacional de Tránsito. Número 8. Ofrecer servicios de transporte y carga distintos a los autorizados o permitidos dentro del título habilitante otorgado. Lo mismo, si tenemos el título habilitante dentro de nuestra cooperativa, de nuestra operadora de transporte comercial, tenemos el título habilitante de permiso de operación. Y en el permiso de operación nos dice transporte pesado. Yo tengo un carro de transporte liviano de menos de 3,5 toneladas, pues la operadora va a ser sancionada. Y por eso, cuando vayamos a hacer los reglamentos, tenemos que tener muy en cuenta este tipo de cosas, porque los que van a pagar van a ser todos los miembros de la operadora, no solo la persona que está operando mal, si se le puede llamar de alguna manera. 9. Incurrir en la prohibición de difusión de contenidos conforme al artículo 4.1 de la presente ley. Vamos a revisar el 4.1 y nos dice que es la prohibición de difusión de contenidos. Y vamos a ver de qué se trata esto. Estamos en el 9 del 80 y nos vamos al 4 del 1. Al 1 del 4. Considerando, tenemos 4. Tenemos 1. De los contenidos audiovisuales dentro del transporte público.
Mucho ojo con esto porque muchas veces, si es que estamos inmersos en el transporte público, vamos a tener este tipo de sanciones si incurrimos en esto. Y vamos a dar lectura. La ANT, en coordinación con los GATS, promoverán políticas de programas y acciones para que los productos audiovisuales que se transmiten en el transporte público, cual sea el tipo, que circulan en el Ecuador, difundan contenidos que promuevan el turismo, la cultura de paz, la inclusión, la no discriminación y las buenas prácticas del buen comportamiento en el espacio público. Y consideren los idiomas de los pueblos y nacionales indígenas, de señas, sistema braille y otros destinados a que tengan que ver con discapacidad auditiva o visual. Entonces, ¿ustedes creen que se cumple este articulado, señores estudiantes? Buenas noches. ¿Ustedes consideran que sí se aplica idealmente este articulado en el Ecuador? Puede hacerles. Bueno, yo les voy a contestar. Eh, el tema del entretenimiento es una cosa bien compleja en este sentido porque si bien la ley nos manda una cosa, si yo me voy y tengo un viaje que va a durar 8 horas y voy a estar dentro del vehículo y voy a estar aburrido, me voy a aburrir más si me ponen cosas. Lamentablemente somos así, ¿no? Me voy a aburrir más si me ponen cosas, digamos, que me hablen de la discapacidad o sin una historia, digamos, sin una historia. Por lo general, ¿qué me va a entretener? Una película de chistes, una película de acción. Pero lo que sí nos dice es que pueden sancionarle a la operadora por una película que esté mal puesta. Así de sencillo, por una película de guerra, una película de acción, le pueden estar sancionando con 2.850 dólares a la operadora por una película que haya puesto por ahí el chulío. Entonces, ¿cuál es la recomendación aquí? Películas entretenidas. Hay algunas películas de algún perrito, de alguna historia de superación personal para evitarnos de este tipo de cosas. Porque usted no sabe cuándo se va a subir al bus un funcionario de la Agencia Nacional de Tránsito que tenga que viajar a su casa. Y como tiene que defender su trabajo y está viendo que está incumpliendo, va a tomar acción. O vaya a ver el operativo, bueno, llamémosle el operativo encubierto, que dudo mucho que pase eso, pero puede pasar. Y usted sabe que con la mera queja de un usuario ya está incurriendo en esto. Entonces, claro que una persona digamos, del común, tanto como usted como yo, no nos vamos a ofender tal vez, pero tal vez puede haber una persona con una susceptibilidad más grande y que conozca la ley y nos vaya a hacer incurrir en este tipo de problemas. Así que lo mejor pues es evitar ir cumpliendo con la normativa. Artículo 10. Utilizar frecuencia sin contar con los permisos, evaluaciones técnicas y certificaciones avaladas por la autoridad de tránsito. ¿Qué quiere decir esto? El carro que no esté matriculado, sí, o tal vez el permiso de operación, contrato de operación caducó. Esto también tiene un término, ¿no? Siempre hay que estar pendientes de eso. Las evaluaciones técnicas, pues es la revisión técnica vehicular
los certificados avalados igualmente, que no esté matriculado al día. Entonces, eso también va a ser una causal para que la multa a la operadora sea de $2.850. Muy importante. Incumplir las especificaciones técnicas y operacionales que determina la autoridad ambiental competente. Hace poco se llamaba el MATE, ahora la autoridad competente es del Ministerio de Energía, Minas y Ambiente. Ojo con eso, también el ministerio cambió, ya no es el Ministerio de Agua y Transición Ecológica, si mal no recuerdo, el MATE, ahora se llama el Ministerio de Energía, Minas y Ambiente. El directorio de la Agencia Nacional de Tránsito o las expedidas por los GATS, en el caso del transporte de mercancías, sustancias y materiales peligrosos. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que la operadora que no esté pendiente de esto y que ya la autoridad competente determinó de que se está incumpliendo este tema, muchas veces son los gases, muchas veces son el tema del año del vehículo y sobre todo cuando esté transportando mercancías, sustancias y materiales peligrosos. Ya analizamos este tema de qué son los materiales peligrosos. Entonces, si nos vamos a dedicar a este giro de negocios, tenemos que tener en cuenta que nuestro vehículo debe cumplir con la normativa ambiental. Y bueno, en cualquier tipo de giro de negocio, pero sobre todo en este, porque vamos a perjudicar a nuestra operadora. Y la infracción grave número 12 es utilizar aplicativos de telefonía a través de plataformas tecnológicas no autorizadas por la autoridad competente. Aquí tenemos nuevamente el tema de la sentencia que vimos hace dos clases. La sentencia que nos dice que vamos a ver que hay cosas que dicen no autorizado y hay cosas que van a decir no regulado. Para el tema específico de InDriver, Uber y todas estas plataformas de transporte que nos ayudan a conectarnos, estas herramientas de trabajo, vamos a tener el término de no regulado, más no de no autorizado. Tener en cuenta eso. Esto cambió gracias a la sentencia que revisamos, está en la plataforma, es la sentencia de la Corte Constitucional, que revisamos, no recuerdo ahorita bien el, el, el articulado, pero vamos a ver, sentencia. No la vamos a leer de nuevo, pero sí vamos a recordar el número de sentencia. Es eh, es la sentencia 106-20-IN/24. La sentencia 106. Entonces, bueno, para, para recordar y refrescar el tema del conocimiento también. Y tenemos por último las muy graves, que son 15. Vamos a dar lectura, vamos a tener conocimiento. Como les digo, vamos a hacer un cuadrito de estas. Vamos a ver si alimentamos una inteligencia artificial igual en vivo aquí en clases. Con eso también aprendemos a usar la IA al servicio del transporte y al servicio de aprender también el, el tema de las infracciones y tenerlas registradas de una manera que sea más amigable para tenerlas a la mano. Constituyen infracciones administrativas muy graves que serán sancionadas con multa de 8 remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, los siguientes. Vamos a ver cuántas son las 8. Tenemos 465 por 8.
tenemos $3.800, más o menos. Entonces dice, reincidir en plazo de 6 meses del cometimiento de una infracción grave. Es decir, lo mismo que la primera de arriba, que es, pero reincidir en estas. Dense cuenta que por dos películas ya nos sancionarían 2.800 más 2.800 de la segunda, más la reincidencia, salen como unos $8.000 por dos películas. Hay que tener muy, muy claro eso también. Serían básicamente $7.000. Entonces la autoridad tiene las armas como para, eh, claro, hacer el control, pero también si algún funcionario se ensaña, vemos que tiene las herramientas suficientes como para hacer bastante daño por dos películas. Dos, proveer información modificada o alterada a las autoridades administrativas del transporte terrestre y seguridad vial sobre aspectos generales referentes a los títulos habilitantes previamente otorgados por la entidad, sin perjuicio de que las acciones legales que se puedan incurrirse. Aquí ya tenemos el tema de falsificación de documentos que la misma autoridad de tránsito nos da. Habrá tal vez alguna persona eh, que queriéndose hacer el vivo, porque esta es la ley del más vivo, quiere falsificarle los mismos documentos a la misma agencia sin tener conocimiento que la Agencia Nacional de Tránsito también eh, tiene tiene su base de datos, pueden revisarlas en cualquier momento y nos puede acarrear este tipo de sanciones, $3.800. Y nos dice salvo acciones legales. ¿Por qué? Porque la forja de documentos es un delito y lo persigue la fiscalía. Entonces, a más de la multa, puede acarrearse acciones legales y pueden ser civiles, tanto penales. Y en el tema penal, aquí quien va de cabeza es el presidente y el gerente, independiente si es una compañía, si es una cooperativa, de igual manera, presidente y gerente. 3. Presentar servicios que no correspondan al objeto del contrato de operación, autorización o permiso. O licencias o frecuencias, rutas que no se hayan asignado conforme a la ley. Tengo la ruta para ir a Quito, pero yo de loco me voy a Cuenca. Eso es una frecuencia aparte que no me han dado. Pues igual existiera esta sanción. Incumplir con obligaciones de afiliar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a los conductores y demás trabajadoras que laboran en las operadoras, sin perjuicio de las demás acciones legales que hayan lugar. Aquí hay que tener un punto muy, muy, muy claro. En una compañía o una cooperativa van a haber socios que van a ser dueños de los vehículos. Muchos de ellos no van a trabajar directamente. Tal vez están de controladores o tal vez están también ahí o tal vez están de conductores también. Pero en el caso de que usted como dueño de una unidad contrate personal, sea un personal fijo y no le esté afiliando al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, primero, que es que va contra la ley del trabajo, se puede comer igual una multa usted como empleador. Segundo, la operadora se va a ver afectada. ¿Por qué? Porque, digamos, que el trabajador del socio termina su relación y no le indemniza al 100. O usted trabaja en una operadora y no le indemnizan al 100%. Y usted se va al Ministerio del Trabajo a molestar. Yo soy chofer tanto tiempo. No hace falta que tenga un contrato firmado. Ojo con eso. Hace falta simplemente tener pruebas de que usted trabajó para esa persona porque existe el contrato tácito y expreso. El contrato expreso es la hojita firmada, contrato de trabajo. Y el contrato tácito es el que se da verbalmente.
Ven, ¿quieres trabajar? Ya, perfecto, yo te voy a pagar tanto. Perfecto, perfecto. Ya sabemos cuánto cuesta el salario mínimo de un chofer. Son los 722, dependiendo del modelo de negocio y del giro de negocio. Y además de eso, tenemos que estar afiliados. ¿Por qué? Porque igual la operadora aquí nos respalda la ley. Y la misma operadora va a tener problemas. Así que es muy importante como propietarios tener todo en regla y afiliar a nuestros trabajadores al IES como propietarios y como conductores, si es que vamos a ser solo trabajadores, porque así comenzamos muchos, es conocer nuestros derechos a fin de que no sean vulnerados, ni que nos paguen lo que nos corresponde. Entonces, mucho ojo con eso. Siempre que trabajemos para un operador o una cooperativa, así sea de manera ocasional, podemos usar este tipo de argumentos para que nos paguen lo que en realidad vale nuestro trabajo y no lo regalemos y no lo prostituyamos. Numeral 5. Incumplir con el número de horas de conducción, descanso y alternancia obligatoria de sus conductores conforme a lo previsto esta ley. Esto ya lo vimos también, es parte de las contravenciones de tránsito. Entonces, ya lo vimos para recordar cuántas son las horas de tránsito, cuántos son el número de horas de conducción, descanso y alternancia obligatorias. Vamos a revisarla, vamos a revisar. Y con eso no nos vamos con ningún tipo de vacío. Esto lo tenemos en el 140. A ver, vamos a revisar este tema. Estamos en el 82, vámonos al 140. No lo tenemos aquí. Me van a disculpar 5 minutitos. Tengo que ausentarme 5 minutitos. Vamos a poner pausa y volvemos en 5 minutitos.
Bueno, retomamos la clase, mil disculpas, tuve que ausentarme unos momentos, pero bueno, tenemos que, bueno, eh, como una visión general, tenemos que en el Ecuador un conductor no debe manejar más de 4 horas continuas, sin tomar una pausa obligatoria. Además, debe gozar de 48 horas de descanso semanal consecutivo. Entonces, con eso ya sabemos cuál tiene que ser nuestra rotación y tenemos que tomar nuestras pausas obligatorias. Eh, bueno, que esto, a más de técnico, nos obliga, estamos obligados por la ley. Vamos a continuar con nuestro tema, con las infracciones que tienen las operadoras. Estábamos en el artículo 30. Estamos en las muy graves, sí, aquí estábamos. Las operadoras de transporte público. Sí estamos grabando, perdón. Sí estamos grabando. Las operadoras de transporte público que no mantengan una caja común para los ingresos que obtengan del desarrollo de actividades de transporte para las cuales estén autorizadas. Como podemos ver, ya son temas de igual de administración de la operadora. Eh, como, como ya venimos viendo, la operadora viene a ser una persona jurídica, una persona ficticia, pero de todas maneras tiene que administrarse de una manera correcta. ¿Y de dónde va a salir esta caja común? Pues de los socios y de los miembros. Y tiene que estar, por eso es muy importante, la directiva, presidente, el tesorero, sobre todo el tesorero, ser tesorero de cualquier organización y más en lo inherente a nosotros de transporte, es una responsabilidad muy grande que se tiene que honrar de la manera más correcta posible, porque de eso depende también de que todos sigamos trabajando. 7. Realizar operaciones clandestinas de servicio de transportación en cualquiera de sus modalidades. Tenemos que es transportar temas ilícitos o temas fuera de la ley, ¿no? Pueden ser tráficos de personas, sustancias sujetas a fiscalización, eh, mm, a colaborar con el abigeato. Todos estos temas van de igualmente a ser tomados en cuenta si es que está inmerso en algún tipo penal algún vehículo que pertenezca a alguna operadora del transporte, sea este comercial o público, o por cuenta propia. Tenemos el 8 que es contravenir lo establecido en la presente ley respecto a garantizar el trato a la no discriminación en la presentación de los servicios de transporte de los usuarios y pasajeros. Como es de conocimiento general y como lo hemos visto en esta clase, el tema de atención prioritaria, sobre todo a las personas que pertenecen a esos grupos de atención prioritaria, el tema de discriminación a las personas con capacidades especiales, el tema con movilidad humana, extranjeros, el tema de los adultos mayores, de los niños, de las mujeres embarazadas, muy importante irlos respetando, ¿no? Y trabajar sin discriminación. Eh, Tenemos el 9, interrumpir o suspender sin causa justificada la prestación de servicios de la operadora. De igual manera, si es que la operadora ya no puede continuar brindando los servicios, tiene que justificarlo de una manera y cerrar su contrato o su permiso o su autorización de operaciones a fin de que no acarree más multas. Si es que ya va a cerrar de manera definitiva porque no puede continuar con su operación, pues es lo mejor de cerrar lo más pronto posible y no comerse este tipo de multas que ya son altas, son $3.800.
para una cooperativa tal vez de, digamos que es una operadora de unos 10 socios, ya es fuerte, son $380. Si son más, pues creo que sí se lo puede solventar de mejor manera, pero de igual manera son costos que van sumando al costo de operación de cada uno de nosotros. 10. Operar con vehículos en condiciones mecánicas deficientes conforme se define en el reglamento de esta ley, que no cumplan con el cuadro de vida útil. Lo que decíamos del año del vehículo, el estado de las llantas, el estado de los frenos, del estado mecánico en general de nuestro vehículo, si es que en cualquier tipo de operativo determinan de que no está en una vida útil, en un cuadro de vida útil, vamos a afectar al resto de socios o miembros de nuestro operador. Impedir u obstaculizar la supervisión, control y evaluación respecto a la instalación del uso de los dispositivos de seguridad por parte de la Agencia Nacional de Tránsito y los demás entes de control. Esto viene a ser con el tema de los operativos, el tema de tal vez los registros, el tema de los números de operación, de los números claro, los números de operación son los que van a un costado tal vez del vehículo. Todo este sistema incluso las placas del vehículo, si están tapadas, adulteradas en algún término, pues esto va a llevar a sanciones también a la operadora. 12. Manipular, bloquear, inferir, dañar o usar indebidamente los dispositivos de seguridad y control que se encuentran instalados en los vehículos por lineamientos de la Agencia Nacional de Tránsito y los demás entes de tránsito. Esto tiene que ver tema de airbags, tema de seguridad en general, tema de luces, de, de las luces en general de los vehículos que son muy largos, etcétera. Los reflectivos, hacer un mal uso del cambio de luces, luces excesivas incluso. 13. No presentarse a los mantenimientos preventivos o correctivos programados por la Agencia Nacional de Tránsito o demás entes de control para la verificación y control de los dispositivos de seguridad instalados. Como tenemos conocimiento, el chequeo técnico vehicular e incluso estos preventivos serán notificados por la Agencia Nacional de Tránsito vía disposiciones que van a ser notificadas a cada una de las operadoras. Cada operadora deberá mantener igual su correo habilitado, su canal de comunicación, a fin de que notifique a la Agencia Nacional de Tránsito todos estos particulares. 14. Mantener vinculación contractual o laboral con conductores que hayan perdido todos los puntos de su licencia, que conduzcan con licencia revocada, suspendida o anulada, que no cumplan con los requisitos legales establecidos para la conducción de los vehículos habilitados para la operadora. Y hablamos de que es la vinculación contractual o laboral. La laboral es entendible, digamos que es una persona que estaba trabajando, que se le pagaba, tuvo por ahí un percance, perdió los puntos, tuvo un accidente por estar en estado etílico o un tema similar. Es más sencillo, es laboral, es un despido, un finiquito, una liquidación, puede ser. Pero un contractual es un socio, es una persona que activamente ha aportado su patrimonio, ha aportado su tiempo, sus sesiones y ha tenido este tipo de problemas con los puntos y con la revocatoria de la licencia. En los reglamentos, por lo general, lo que se pone es una cláusula donde que quien pierda su licencia por este numeral va a correr primero con la multa y segundo, si es que no soluciona en un tiempo determinado, 2 o 3 meses, será expulsado. Por lo general suele ser así y su cupo quedará con una libre disponibilidad. En algunos reglamentos que se ha podido ver en la experiencia,
se actúa de esta manera. En los casos de determinarse prácticas dolosas por parte del operador encaminados a eludir o señalamiento de del artículo 73 de la presente ley. Ya hablamos de un tema doloso, ya es con intención. Vamos a revisar nuevamente el 73A. Tenemos el 73A, que es el procedimiento para el otorgamiento de títulos habilitantes. El procedimiento y los requisitos para la obtención de los informes técnicos de factibilidad serán regulados por el directorio de la ANT y por los gobiernos autónomos descentralizados dentro del ámbito de sus competencias. Es decir, cuando hayan falsificado, cuando hayan mentido dentro de estas prácticas dolosas. ¿Qué es, por ejemplo? En el tema de obtener un título habilitante emitido por algún gobierno autónomo descentralizado, que se demuestre que se dio plata a los concejales, por ejemplo, a fin de que se dé paso con el otorgamiento del título habilitante. Un tema de corrupción. Entonces, pero se tiene que demostrar. ¿Cómo se demuestra esto? Con pruebas. ¿Y quién lo determina esto, este tipo de culpabilidad? Ya es un juez. Esto lo tenemos ya después de una sentencia, donde se haya demostrado una actividad dolosa. Ya hablamos de delincuencia, de concusión, de una delincuencia organizada para obtener de manera fraudulenta títulos habilitantes y poder operar de manera normal en el país. Hasta el momento, ¿tenemos alguna pregunta? No, dicen. No, profe. Listo. Vamos a ver un tema más que hay por acá que tenía reservado, que es el artículo 132 del reglamento que habla sobre los tipos de licencia y las categorías. Y es un tema que les voy a compartir al momento. Bien. Podemos observar el capítulo 2 que nos dice de las categorías y de los tipos de licencia. Bueno, esto lo encontramos, sí se puede ver, señores estudiantes. Sí, dicen, Sí, sí se ve. Listo. Ya. Esto lo vamos a encontrar en el reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. No, no en la ley, sino en el reglamento. Vamos a revisar si es que ya lo tengo subido a su plataforma. Tenemos ley orgánica. No, al otro paralelo ya le habilité. De ustedes todavía no edito todavía no edito todavía su plataforma. Va a haber un foro abierto. La próxima semana vamos a tener una prueba parcial de lo que hemos visto. Y bueno, como ya saben, se lo realizará vía cuestionario para que tengan la información adecuada y puedan rendir sin ninguna novedad. Y podamos estudiar con tranquilidad y tener conocimiento sobre todo. A ver, artículo 132. Las licencias para conducir serán de las siguientes categorías: no profesionales, profesionales y especiales. Dentro de las no profesionales está la A para motorizados, como ciclomotores, motocicletas, tricar, cuadrones. El tipo B para automóviles y camionetas, con acoplados de hasta 100 de 1,75 toneladas de carga útil o casas rodantes. Es decir, una camionetita, una pickup. Excepcionalmente, los automóviles y camionetas con adaptados de 1,75 toneladas de carga útil de propiedad del Estado podrán ser conducidos por funcionarios o servidores públicos que posean tipo B.
en las circunstancias y cumplimiento con los requisitos determinados de la normativa para la Contraloría General del Estado. Es como, bueno, les voy a contar, es muy difícil que con esta normativa de la Contraloría le den a un no profesional, porque es mucha responsabilidad. Tipo F para automóviles especiales adaptados de acuerdo a la discapacidad. Hay veces que tenemos personas amputadas de un brazo, una pierna, y se le adapta el vehículo para que puedan manejar. El freno es como de una moto, tenemos diferentes adaptaciones. Dentro del tipo de las licencias profesionales, que ya es otra clase, esta es ya una clase, tenemos, no, una categoría, perdón. Tenemos los diferentes tipos dentro de esta categoría profesional. Tenemos la C1 para vehículos policiales, ambulancias militares, municipales y en general todo vehículo del Estado, que sea de emergencia. Tenemos el tipo C para taxis convencionales, ejecutivos, camionetas livianas o mixtas de hasta 3, 3, 3.500 kilogramos o hasta 8 pasajeros. El vehículo de transporte de pasajeros de no más de 25 asientos y comprendidos en el tipo B. Tenemos el tipo D1 para escolares, institucionales, turismo de hasta 45 pasajeros. Es decir, que esas camionetas de 12 sí podemos con la C, pero con la D tenemos lo que ya se llama un microbús. Tipo D para servicio de pasajeros intracantonales, interprovinciales, intraprovinciales, intrarregionales o por cuenta propia. Lo que hablábamos, por cuenta propia, esto ya es un profesional, no es un particular. El particular está acá. Eh, mm, y me perdí. Tenemos, aquí estábamos. Para vehículos del estado, del estado ecuatoriano comprendidos en el tipo B y no considerados en el tipo C1. O sea, no tenemos aquí los tanques. Me imagino que son todo lo que sea del estado y que no exista acá ambulancias ni patrullas. Vehículo de emergencia, entonces, en este tenemos también que no pueden ir los vehículos de emergencia. Tipo E1 para ferrocarriles, autoferros, motobombas, trolebuses para transportar mercancías o sustancias peligrosas u otro tipo de vehículos especiales. Y la E, que es la que nos corresponde, está en el numeral 6, capítulo 2 del artículo 32 para camiones pesados y extra pesados con o sin acople de más de 3,5 toneladas, tráiler, volquetas, tanqueros, plataformas públicas, cuenta propia u otros camiones estatales con estas características. Lo que veníamos hablando, la ley manda, prohíbe o permite. Y aquí nos está mandando que sí, que el tipo E es para estos tipos de vehículos, pesados, extra pesados, de más de 3,5 toneladas. Y bueno, para tener el, el panorama claro, tenemos el tipo G para maquinaria agrícola, maquinaria pesada, equipos camineros, tractores, moto, niveladora, retroexcavadora, montacargas, palas mecánicas y otro tipo de maquinaria. Tenemos también el tipo A1 y veamos que el tipo A1, sí, Con el tipo E no hay cómo manejar buses o cosas así, ¿verdad? O sí, se puede. no entramos en el transporte público. No Tenemos, se entra. no entramos en el transporte público. Como Y podemos con el tipo E, observar, aquí dice para camiones pesados y extra pesados, con o sin remolque de más de 3,5 toneladas. Tráiler, volqueta, tanqueros, plataformas públicas, cuenta propia y otros camiones y estatales con características, con estas mismas características. ¿cómo es eso de Para, cuenta propia? ¿No? para, ¿Me podría aclarar? a ver, yo vengo hablando del transporte
por cuenta propia un buen tiempo en estas clases, he repetido varias veces, pero no importa. Me gusta que tenga ese, por aquí debía haber comenzado, me da la impresión. El transporte por cuenta propia es más cuando usted no está dentro de un, no tiene, tiene que ver más con la operadora. Es lo que veníamos hablando. Las operadoras de transporte son transporte público, transporte comercial y transporte por cuenta propia. Transporte comercial tenemos compañías cooperativas que son personas jurídicas. Nos organizamos de esa manera para hacer transporte pesado y extra pesado, ¿no es cierto? Para tener la autorización de la ANT y del municipio. En cambio, que en el cuenta propia es cuando nosotros hacemos una persona jurídica de nosotros, porque no estamos asociados a nadie más, y hacemos nuestro servicio de transporte pesado y extra pesado, pero por cuenta propia. Nosotros somos la operadora. Lo, ¿cuál es la ventaja de estar en una operadora más grande con más socios? Que las multas vamos a pagar entre todos. A usted con el servicio por cuenta propia va a pagar las multas que le corresponden por cuenta propia, que están después de los articulados que estábamos revisando. Ahorita ya no nos va a dar el tiempo, pero para la siguiente clase lo primero que vamos a revisar van a ser justo este de cuenta propia, justo este vamos a revisar. Las sanciones administrativas, las multas por no administrar bien nuestra empresa o nuestra cooperativa o nuestra compañía. Respondí a su pregunta, Steven. Sí, abogado, muchas gracias. Ya, listo. Tenemos de la uno que es para tricimotos, o sea, comercial, pero de moto. Las licencias comprendidas en la categoría profesional habilitan también a conducir vehículos tipo B. Entonces, todo esto va a poder manejar también vehículo particular con estos tipos de licencia profesional. Y tenemos la categoría de especiales, permiso internacional de conducir y licencia de conductor andino. Lo que veníamos hablando de las administraciones tanto aduaneras como migratorias, para andar para tener la licencia de conductor andino, es para andar por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Y el permiso internacional de conducir, pues lo expedirá cada una de las administraciones donde que vayamos convalidando nuestra profesión. A ver, y nos dice también que las licencias de conducir profesional tipo C1, C, D, D1 y E autorizan además la conducción de los vehículos previstos para la licencia de conducción no profesional tipo B. Lo que nos dice acá. Entonces, la ley es clara. Manda, prohíbe y permite. Y si nosotros tenemos un tipo E, podremos conducir todo lo que nos dice el artículo 6. Es por cuánto, bueno, yo voy a dar por terminada la clase, ya se nos terminó el tiempo.